Bueno, hola, buenas tardes. Estamos, hoy es viernes 19 de marzo del año 2021 y estamos por empezar nuestra segunda clase teórica, ¿no?, de finanzas de empresas. La última clase, que está grabada y está disponible en el aula virtual, pero en la última clase en vivo presentamos la materia y vimos la unidad 1 sobre conceptos de administración financiera y específicamente finanzas de empresas y objetivos. Ahora vamos a empezar, vamos a ver una parte importante de la unidad 2 referida a planificación financiera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna observación adicional? Si no, voy a empezar a compartir el material. Bien. A ver. Está entrando mucha gente, un segundo. Sí, la recomendación es que traten de estar 15 minutos antes, ¿no? Al comenzar, comenzamos a tiempo y si no, la avalancha de gente que entra realmente interrumpe, ¿no? Es igual que la presencialidad, si uno ya empezó la clase y le caen de golpe 30 personas, esto interrumpe, hoy interrumpe, pero es una mala costumbre que uno va adquiriendo. Si después te pasa eso en una reunión de directorio de una empresa, te van a mirar muy feo al principio y te van a echar después. O sea, así es simple. No, O sea, disculpe, hay que llegar antes. estamos terminando la práctica. Sí, Francisco. Recién estaba terminando la práctica, por eso. O sea, creo que van a No, entrar. está perfecto. No, se entiende, pero es una actitud que vamos buscando. Yo entiendo, todo está bien, ¿viste? Aparte, hoy en día tenemos que ser más flexibles, está todo bien, pero mientras voy recibiendo gente, les cuento, para que no les pase lo que me pasó a mí, que estaba trabajando en Buenos Aires, estábamos asesorando una consultora internacional grande, asesorando una compañía alemana, y por un problema de tránsito realmente llegamos 5 minutos a la reunión de directorio. Y entonces, viejo zorro, viejo lobo de mar, el presidente de mi consultora me dice: vos, pibe, andá adelante, llegás primero, andá con la presentación. Yo me encontré un chocho contento, entrar al directorio pleno de los alemanes, ahí cuando estaba en ese momento comenzando lo que es Puerto Madero, ¿no?, en una torre. Subo, me presento y me recibe un gringo grandote, un tipo ya como yo ahora, sesentón, y bueno, como vi que era de muy pocos amigos, entonces le digo: bueno, buenas tardes, espero estés bien, disculpen la demora, pero como vi que me miraban, seguían mirando muy feo, digo: acá en la Argentina tenemos un dicho para esto. Entonces el que me había recibido, que era el vicepresidente, me dice: y sí, dígame, ¿cómo dicen aquí en Argentina? Y digo: bueno, acá nosotros decimos más vale tarde que nunca. El viejo me mira y me dice: ¿sabe cómo decimos en Alemania? No, le digo: realmente no. En Alemania decimos más vale nunca que tarde. Buah, me quise tirar por la ventana, pero ya era tarde. O sea, realmente eso es como cuando vas a tomar un avión y llegaste 5 minutos tarde y ves que el avión está en el cielo, ¿viste? Ya, ¿qué vas a hacer? Ahí ya los gringos estaban enojados, ya la cosa venía torcida. Bueno, a veces concretamente, bueno, en finanzas es siempre muy ventajoso estar 5 minutos antes. Y normalmente se cocinan las principales decisiones 5 minutos antes. Vos a una reunión decisoria, andate 5, 10 minutos antes. Mirá cómo ve la cosa. De ahí te das cuenta de tantas cosas. El papelito que por detrás le pasan a uno de los interlocutores, el guiño de ojo, y cositas así que cuando llegás justo no te das cuenta. 5 minutos tarde ya fuiste, ya se cocinó todo. Bueno, entonces, seguimos con la avalancha de entradas, eso es bueno, pero hay que tratar de llegar un poco antes. Vamos a ver ahí el chat, a ver qué nos dicen.
No, claro, recién estamos en clase, no excelente, yo entiendo, pero ya de paso viene bien algunas sugerencias y conversaciones que tienen que ver con el ejercicio en sí, de profesional de las finanzas, ¿no? Y espero que muchos de ustedes se dediquen a finanzas, así como otros se dedicarán a contadores, auditoría, por ejemplo, auditoría operativa, entre otras. Otros se dedicarán a marketing, a relaciones laborales, a logística y producción, que es todo un tema, a mayor manejo de las TICs, inteligencia artificial aplicada a negocios, por ejemplo. En fin. Pero vamos a lo nuestro, ¿eh? Estamos cerca de 100 ya, así que vamos a buscar ya pista, ¿eh? Así que vamos a buscar, vamos a compartir material, ¿eh? Bien, estamos hablando de... ¿Ven ahí la presentación? Capítulo 2, análisis y planificación financiera. Esto plantea simplemente los puntos del programa, los conceptos de planificación financiera, considerar la secuencia del presupuesto. El presupuesto es la herramienta fundamental de la planificación financiera. Luego, ¿a qué llamamos análisis financiero? Que es básicamente análisis de estados contables históricos y presupuestados y al control de gestión, pero dentro de ese análisis financiero tiene todo que ver lo que conocemos como análisis en base a índices y tendencias. Y lo que ya hemos visto en la clase pasada sobre metas analíticas, que lo vamos a ver con un poquito más de profundidad. Y por último, el impacto del azar, del riesgo y de la incertidumbre en la planificación financiera, separando bien estos conceptos, porque son primos hermanos, ¿no? Parecidos, pero son diferentes, son muy diferentes, ¿eh? Particularmente en carácter. Y vamos a ver, y es importantísimo diferenciarlos, ¿eh? Es fundamental, si no te podés comer cada pérdida impresionante. Bueno, ¿podemos seguir? ¿Estamos? ¿Podemos seguir? Bueno, a ver, sigamos entonces, hay nueva gente que entrando, así que lo voy a admitir, un segundito. Un segundo, admito 2 o 3 más y ya estamos de vuelta, ¿no? Bien. A ver. A ver, un poquitito que... A ver, un segundito, voy a... Vuelvo a presentar, un segundo. Entonces, en planificación financiera tenemos... primero vamos a definir qué es planificar. Esto ya lo vimos desde el primer año. Planificar es fijar objetivos y los caminos para alcanzarlos. ¿Qué es un objetivo? Algo que deseamos. El objetivo es algo que desea quien tiene la conducción. O sea, quiero dejar claro que un objetivo no surge de una ecuación matemática, sino es algo que desea, surge del corazón de sentimientos de lo que queremos lograr, pero sobre todo lo que quiere lograr quien tiene poder. El objetivo es lo que quiere lograr el que tiene capacidad de mando, que tiene poder, sobre todo. Cuando esos objetivos se traducen en las decisiones básicas de finanzas en cuanto a inversiones necesarias, a financiamiento necesario, a los dividendos que queremos conseguir y repartir, bueno, esos son los objetivos que fijamos y forman parte esencial de la planificación financiera. Pero hay niveles, ¿no? O sea, por un lado hay un nivel estratégico, hay un nivel táctico y el nivel operativo. Quiero aclarar, el nivel de planificación financiera estratégica
táctica y operativa no se diferencia por el plazo. No es un problema de plazo. Por favor, no confundir, porque hay bibliografía equivocada en esto que viene de lo que era, en realidad sí era hace 30 o 40 años, cuando el mundo era más tranquilo. Pero básicamente la planificación estratégica es aquella que involucra a las grandes transformaciones, o sea, involucra los objetivos de los cuales depende la vida o la muerte de la compañía. Por ejemplo, cambiar de negocio o cambiar de país. Eso hace falta hacia la planificación estratégica. Por supuesto que la planificación estratégica siempre tiene consecuencias de largo plazo. Siempre, siempre, siempre. Pero a veces ese objetivo lo tenés que decidir, lo tenés que resolver en muy corto plazo, a veces en días. Por otro lado, la planificación táctica es elegir el camino, es elegir el mejor camino para concretar esos grandes objetivos establecidos en la estrategia. Siempre el mejor camino. Y ahí hablamos, por ejemplo, de presupuesto flexible. Es decir, elijo el presupuesto, lo que llamamos presupuesto flexible, el camino A indicado por el presupuesto A o el camino B indicado por el presupuesto B. Son dos caminos, dos métodos para poder concretar la estrategia. Es algo más concreto. Es como decir, mi gran objetivo es llegar a Nueva York para cerrar un negocio. Perfecto, pero puedo ir en avión vía Panamá, o puedo ir en avión vía Río de Janeiro, o puedo ir en un buque que sale, en un buque rápido que sale de Montevideo, o puedo ir en un día que sale de Corrientes. En 4 caminos, cada uno con sus riesgos y con sus costos. Lo táctico es elegir cuál me conviene más. Y después está la planificación operativa, que significa planificación de las tareas a realizar. La planificación de las tareas a realizar. Claro, la planificación de las tareas a realizar, planificación operativa de las tareas, tiempos y además de los responsables. Por supuesto que la planificación operativa es esencialmente de corto plazo, pero también puede ser de mediano y hasta largo plazo, ¿no? Pero esencialmente de corto plazo. Y esta planificación operativa se vuelca esencialmente, o sea, es la materia prima fundamental para elaborar el presupuesto, ¿no? O sea, es la base para elaborar el presupuesto. Entonces, para acá poner algunos ejemplos simplemente, cuando hablamos de planificación financiera estratégica, para que sepamos de qué estamos hablando, se refiere, por ejemplo, a reevaluar el negocio. O sea, estamos como empresa en el negocio correcto. Desde hace 50 años estamos en el negocio de la panificación. Tenemos una cadena de 10 panaderías. Y nos fue bien, pero desde hace 2 años estamos con problemas. Y no sabemos por qué. Y por ahí el problema es que estás equivocado de negocio. O sea, estás haciendo las cosas como el mercado quería hace 10 años. Pero el mercado cambió sus necesidades y estamos en pandemia. Por ahí uno está equivocado en el negocio. Entonces es como decir, bueno, quiero seguir yendo a Nueva York y el negocio ya no pasa más por Nueva York. Ya no pasa más por Nueva York, ahora pasa por Shanghái. Por lo tanto, se trata de cambiar el rumbo. Eso es estrategia. O sea, y esa estrategia con enormes implicancias financieras. Dicho sea de paso, vean nomás la foto de lo que es Shanghái, el negocio. Nueva York queda un barrio de barranqueras, para decirlo claramente. O sea, pero no quiero confundirlos. La decisión estratégica es, primero, la de cambiar de negocios. ¿Qué inversiones me hacen falta? ¿Cómo las financio? Justamente la estructura de financiamiento, o sea, cómo voy a financiar esos cambios de negocios. Y también el uso del presupuesto de capitales, que el presupuesto de capitales esencialmente, ya lo vamos a ver, unidad 5 y unidad 10, el presupuesto de capitales esencialmente pone toda la carne en el asador, toda la carne financiera. El presupuesto de capitales indica en qué negocios tiene que estar una compañía y en cuál no, y cuál es la dimensión óptima de la compañía. En qué negocio tiene que estar una compañía y en cuál no. ¿Cuál es el tamaño, la dimensión óptima de la compañía? Pregunta segura de examen.
¿Para qué sirve el presupuesto de capitales? Bueno, tienen que saber decir, el presupuesto de capitales sirve para indicar en qué negocio tiene que estar una compañía y en cuál no, cuál es el tamaño óptimo de una compañía desde el punto de vista financiero. Es la cadena o el eslabón que realmente junta, muy concretamente, lo que llamamos planificación financiera, perdón, lo que llamamos planificación estratégica con las finanzas. Porque la planificación estratégica no se puede implementar sin finanzas. Nunca. Nunca. Y en el nexo es el presupuesto de capital. Entonces tenemos que claro lo que significa planificación estratégica en finanzas, que incluye. A ver, dejo de compartir para hablar un poquito con ustedes. Tenemos en claro lo que significa planificación financiera y lo que significa planificación estratégica en finanzas. Hola, estoy preguntando. Si no, creo que estoy frente a un cartón o un espejo, no sé. O sea, tenemos claro que es planificación financiera fijar los objetivos, particularmente las 3 decisiones de finanzas. ¿A cuánto dividendo quisiera llegar de acá a 5 años? ¿Qué inversiones quisiera realizar? ¿De dónde quisiera obtener los fondos? Eso es planificación financiera. Y lo estratégico son los grandes cambios que comprometen la vida de mi empresa. O sea, ¿estoy en el negocio correcto o tengo que cambiar de negocio? O sea, por ejemplo, decíamos, mi negocio estaba, porque soy una compañía más o menos internacional y estaba sentado en Nueva York. Y ahora no, tengo que mirar hacia acá. Por ejemplo, eso es estratégico. Cambiar de mercados, cambiar de sistema de logística, hoy es fundamental, fundamental. Y lo vemos hasta en las pizzerías, el uso del delivery. Eso es estratégico. ¿Está? Bueno, sigamos entonces. ¿Se entiende? ¿O estoy haciendo graves aportes a la confusión general en un viernes por la noche? Hola, profe. En presencialidad me estarían tirando con una botellita de cerveza, pero bueno, menos mal que lo virtual me salva, me parece. Sigamos. Vamos antes que alguien invente una botellita virtual. Sigo. A ver, vamos. Conceptos básicos de planificación financiera. ¿Qué es una estrategia empresaria? Estrategia de empresaria significa una mezcla, una combinación de tiempos y recursos para construir o sostener una ventaja competitiva. Es decir, es una mezcla, una combinación, un paquete de recursos, bienes, derechos, equipos, tecnología, pero además tiempo. Tiempo, esto es esencial. Con el cual, ese paquete pensemos ganarle al rival. Pensamos ganar al rival para ganar mercado, para construir riqueza. O sea, la estrategia va orientada a ganar construyendo una ventaja competitiva. Cuando uno trabaja en nuestra sociedad que tiende a ser democrática, que queremos una república, cuando uno trabaja en esas condiciones donde queremos ser república, las reglas de juego tienden a ser claras. Y si las reglas de juego tienden a ser claras, la competencia es muy sana y es muy divertida, ¿no? A veces se gana y a veces se pierde, pero en el conjunto todos ganamos. Entonces, estrategia empresaria es una combinación para sostener, construir una ventaja competitiva. En un juego, ganar. La estrategia financiera, ¿qué es la estrategia financiera? Es parte de la estrategia empresaria. Significa definir las fuentes y los usos de fondos. Las fuentes de fondos, de dónde vamos a sacar la plata, y los usos de fondos, en dónde vamos a invertir la plata, de dónde vamos a sacar y dónde vamos a invertir. En diferentes tiempos, dónde vamos a sacar y dónde vamos a invertir en 1 año, en 2 años, en 3 años, para construir esas ventajas competitivas, para llevar a la práctica esos cambios, ¿no? No alcanza como que un genio, por ejemplo, de marketing, haya imaginado el cambio, sino que nosotros, los de finanzas, tenemos que conseguir la plata.
Y eso hay que ponerlo en fuente de uso de fondos. Y eso es el núcleo de la estrategia financiera. Y eso de fuente de uso de fondos tiene que ver con el manejo de las TIRs y de K. O sea, las TIR, la rentabilidad de cada proyecto de inversión, y K, el costo de capital. O sea, cuánto me promete cada inversión, cuánto me cuesta la plata con la que voy a financiarla. Eso es justamente esta materia. Si entienden este punto, ya está listo, terminamos la materia, ya está. Esto es esencial, este punto. Hacer la estrategia financiera a la esencia de esta materia. Entonces, los componentes de una estrategia, siempre, eso de construir ventaja competitiva, siempre los componentes de una estrategia son el ámbito producto-mercado, es decir, ¿con qué producto trabajo para qué mercado? Ojo, yo soy gerente financiero, no soy gerente de marketing, no importa. Tenés que saber de qué vivimos, a qué mercado nos dirigimos y con qué tipo de productos. O sea, no es lo mismo si estoy, a ver, si mis productos son de lencería que si es soja, ¿viste? O sea, es otra cosa. O sea, ámbito producto-mercado, la ventaja competitiva, es decir, la ventaja competitiva significa la fortaleza que tengo frente a los competidores. Fortaleza que tengo, que debo sostener, que debo aumentar. Esto es como en el deporte. Si soy fuerte en algo, tengo que entrenar. Bueno, y eso luego tenés que saber que tenés que entrenar. ¿Cuál es la ventaja competitiva que querés construir? Esto no surge espontáneamente. Entonces, los componentes de la estrategia son: yo, gerente financiero, y todos los gerentes tenemos que saber a qué mercado nos dirigimos, cuáles son nuestros principales productos, cuál es la ventaja competitiva que queremos fortalecer. Otro elemento se llama vector de crecimiento. Vector de crecimiento significa las tendencias de cambio que se observan. Las tendencias de cambio que se observan en la demanda. Vector de crecimiento, tendencias de cambio que se observan en la demanda. O sea, bueno, quiere decir, ¿para dónde rumbea el mercado? Para decirlo en criollo, ¿a dónde rumbea? ¿Viste? Si vos sabés que la demanda con plata va para este lado, pues para ahí tenemos que ir y tenemos que apoyar. Y hacia ahí tenemos que buscar los proyectos. Eso se llama vector de crecimiento. Wow. ¿Por qué se llama vector de crecimiento? La verdad, no sé. Fue un nombre que le puso un ruso recientemente emigrado a Estados Unidos, hablaba mal el inglés y que después surgió de una mala traducción que hizo un mexicano. O sea, de ahí se puso vector de crecimiento. Y bueno, y quedó ahí, ¿viste? O sea, es la tendencia de cambio de los mercados. Y que el gerente financiero tiene que conocerla. Y la sinergia significa asegurarnos la correcta complementación de los distintos recursos que ponemos en juego, ¿no? Esto en realidad es un tema que debemos conocer los conceptos básicos de finanzas. Son los componentes de la estrategia. Debemos conocer con qué mercado trabajamos, con qué productos, qué ventaja competitiva queremos sostener, cuál es la tendencia de cambio de la demanda importante para nosotros y cómo nos aseguramos la correcta complementación de los distintos recursos, particularmente de los equipos humanos que tienen que trabajar. Financieramente esto es donde se expresa, repito, en fuente de uso de fondos, en los distintos tiempos, en los distintos horizontes de tiempo, en cómo vamos a aumentar el valor, el VAN, cómo vamos a aumentar el VAN que genera nuestra compañía. Y todo esto cómo impacta en el presupuesto de capitales. El presupuesto de capitales, el instrumento que marca la dimensión óptima de la compañía, en qué negocios tenemos que estar y en cuáles no. Y por lo último también cómo esto impacta en la sinergia, que significa, repito, asegurarnos una buena complementación en el momento de la batalla, en el momento de la competencia, asegurarnos una buena complementación entre todos los equipos y todos los recursos. ¿Para qué? Para lo que decíamos en la unidad 1, primer minuto de la primera clase, maximizar el valor del en el mercado, y eso significa maximizar el valor. ¿Estamos? Entonces, todos estos son los componentes básicos de la planificación financiera. La planificación financiera no significa solamente el presupuesto de venta y de cómo lo vamos a cobrar. Eso es mirar por el agujero de la cerradura de noche. Es importantísimo tener en cuenta esto último.
Estrategia y planificación financiera. Toda estrategia, toda estrategia. Yo diría que toda estrategia pública o privada, pero en las empresas se nota mucho más. Toda estrategia tiene que traducirse financieramente, si no, no puede implementarse. Porque estrategia significa un cambio vital, del cual compromete nuestra vida o nuestra muerte, la calidad de nuestro desarrollo. Y tiene que tener una bajada concreta a tierra mediante las finanzas. Empieza con el presupuesto de capitales. ¿Estamos hasta acá? Bueno. Quiero saber si se va entendiendo, por favor. Profe, sí, profe, se entiende. En el grupo, en el chat le preguntaron si se puede decir que la planificación financiera es una parte de la planificación estratégica. Claro, Florencia, claro, brillante. La planificación estratégica compromete a toda la compañía. Y toda la compañía incluye 4 funciones operativas de administración, 4 que vimos en el curso de ingreso a la universidad. 4 funciones operativas de la administración. Una es finanzas, otra es marketing, otra es relaciones laborales o recursos humanos, y la otra es producción o logística y operaciones. La planificación estratégica compromete a las 4, pero significa, como ya dijimos, cuáles son los cambios necesarios para sobrevivir y construir nuestros sueños. La planificación financiera ayuda a eso. La primera columna concreta que ayuda a eso es el presupuesto de capitales, que te dice en qué negocio tenés que estar, en cuál no tenés que estar, porque no es tu especialidad. Vas a meter la pata. Presupuesto de capitales, y que marca el punto exacto, la dimensión óptima de la compañía. Pasado un punto, crecer de más es perder plata. O sea, crecer de más es como ganar panza, sebo, colesterol. Así de simple, digamos. Por debajo de ese punto es ganar músculo, energía, flexibilidad, agilidad, ser un campeón o campeona. Eso es presupuesto de capitales, para ser claro. ¿Estamos acá? ¿Podemos seguir? Bueno, matecito y seguimos. Profe, tengo una consulta con respecto a eso. Entonces, si decíamos que en la planificación financiera nosotros, bueno, establecíamos los objetivos, ¿no? Y lo que era planificación estratégica, que veíamos las grandes transformaciones, como por ejemplo, cambio mi negocio, entonces la planificación financiera me va a ayudar a concretar esa planificación estratégica. Bien, Julieta, eso es, te va a ayudar a concretar, porque esos objetivos estratégicos es muy difícil, generalmente no los vas a fijar vos. Yo, gerente financiero, no los voy a fijar. Eso lo fijan los propietarios y la dirección superior. Y es una especialidad dentro de la administración, pero las finanzas es especialidad es imprescindible para concretarlo. E interviene, sí, en la aplicación. Pero en realidad las grandes decisiones de cambios vitales las toma la dirección superior. No sé si contesté, Julieta. Sí, y acá profe. lo que estamos sabiendo, lo que estamos viendo es simplemente ubicarnos en que hay un nivel estratégico que nosotros hombres, o sea, gente de finanzas, mujeres, hay mujeres espectacularmente buenas en finanzas, tienen una sensibilidad espectacular en esto. Mujeres o hombres de finanzas, tenemos que saber qué es estratégico, diferenciarlo de lo operativo. Si no, es como que estamos en la selva lleno de leones y estamos preocupándonos por las hormigas. Es decir, no podemos distraernos solo en lo operativo. Bien, sigamos un poquito más. ¿No? Entonces, se habla de los plazos de la planificación, y esto es, bueno, estos son los plazos de planificación
no hay que confundirlo con lo que es planeamiento estratégico, táctico u operativo. Tienen relación, pero es otra cosa. Pero los plazos tienen importancia por convenciones internacionales, ¿no? O sea, por ejemplo, hay líneas de crédito normalmente blandas y que vienen de organismos internacionales y que hablan de créditos a largo plazo, de créditos a mediano plazo, de créditos a corto plazo. Y hay convenciones que tienen 60 años. Entonces, por ejemplo, se habla de planificación financiera a largo plazo, aquella que es a más de 10 años. O sea, a más de 10 años es planificación financiera a largo plazo, ¿no? Se considera, la razón técnica es que se considera que en 10 años en cualquier negocio cambia la tecnología básica, sustancial. Pero a nivel mundial, esto está escrito en el Manual de Planeamiento de Naciones Unidas de 1964, Manual de Planeamiento de Naciones Unidas, es muy interesante, se puede bajar PDF, se puede obtener gratis. Pero planificación financiera a largo plazo es de más de 10 años. Acá, en Saigón, Vietnam, en Frankfurt, Alemania, en Moscú, en todos lados. La planificación financiera de corto plazo, como acuerdo internacional, se dice que es aquella que es menos de un año, ¿eh? Hasta un año de corto plazo. Entonces, eso es acuerdo internacional. Ahora le voy a decir de la práctica, que realmente, de la práctica financiera, ¿qué es planificación financiera de corto plazo? No es exactamente un año, ahora vamos a aclarar. Pero se acuerda, cuando uno tiene que dialogar entre empresas en el mundo, hay un acuerdo que tiene más de 40 años que, bueno, llamamos planificación financiera de corto plazo a un año. Entonces tenemos planificación financiera de corto plazo hasta un año, planificación financiera de largo plazo más 10 años, y lo que hay en el medio es de más de 1 y menos de 10, planificación financiera de mediano plazo, ¿no? Bien, técnicamente, ¿qué consideramos corto plazo en finanzas? La realidad. Pregunta examen, ¿qué es corto plazo para una empresa en finanzas? El que marca el ciclo total del capital de trabajo. Lo que llamamos ciclo dinero, mercadería, dinero, que ya lo vamos a ver en la próxima unidad, la unidad 3. A ver, digamos, ¿cuánto tarda el dinero que yo pongo en la empresa? ¿Cuánto tarda en volver a convertirse en dinero? Ciclo dinero, mercadería, dinero. El ciclo bruto, esa vuelta, el dinero que entra en la empresa porque lo saqué yo acá de mi billetera, del órgano más doloroso que suele haber en el hombre de finanzas, que es el bolsillo. Saco la billetera, pongo ahí, ¿cuánto tarda ese billete en volver a ser dinero? Entonces, por ejemplo, para ser claro, si yo estoy en un supermercado, ese ciclo total puede ser 7 días. Un billete tarda en volver a hacerse billete 7 días. Pero si yo estoy en ganadería extensiva, en algún lugar más o menos marginal de la Argentina, lo que hago es, mis productos son terneros, la producción de terneros. A ver, la aparición del ternero demora 14 meses, pero antes tenemos que tener la vaca y tiene que estar preparada y sana. Y el ternero, también cuando nace, no está en condiciones de ser vendido, tiene que ser por lo menos novillito, o sea que requiere 4 o 6 meses más. Por lo tanto, el ciclo dinero, mercadería, dinero mío de un ganadero extensivo en una zona marginal de la Argentina, digamos que nunca puede ser menos de 20 meses, ¿no? Nunca, no puede ser menos de 20 meses. Entonces, para el ganadero, financieramente, corto plazo es cualquier cosa menos de 20 meses. Para el supermercadista, corto plazo es cualquier cosa menos de 15 días, o una semana, según cuál sea su ciclo. ¿Me explico? Y largo plazo es lo demás, lo que excede en esos plazos. Me voy explicando, ¿se entiende?
Porque esto, corto y largo plazo no es lo mismo para todas las compañías. Si vos vas a asesorar o ser gerente financiero de una compañía, no podés creer que esto es la Convención Internacional de que corto plazo es menos de un año. Eso es para cuando tenemos que hablar de estados contables y comparar los estados contables de las compañías de Estados Unidos con las de Japón o de Argentina. Pero no cuando tenés que manejar la diaria del supermercadito de Don José. Ahí tenés que manejar el concepto de plazo del ciclo, dinero, mercadería, dinero. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Ojo, ojo con eso. Pregunta de examen. Y que si no sabes esto, no aprobás la materia. Porque este es un concepto contable que ustedes se han olvidado, pero es que esto lo vieron ya al principio de lo que se llamaba contabilidad básica y ahora se llama fundamento de contabilidad. Es un concepto que nace de la contabilidad. Solo que uno se olvida y en finanzas toma otra fuerza. Y es vital, vos como gerente financiero no podés decirle al banco, no, mire, mi corto plazo es un año, porque yo soy contador. Pero usted está en un supermercado, ¿qué un año? No, el mercado no le va a permitir esperar un año. Usted en 15 días tiene que haber cobrado y haber hecho girar de vuelta la plata. 15 días como muchísimo. ¿Se entiende? Entonces, por eso es fundamental tener en cuenta este concepto, ¿no? Bien, sigamos. Acá vienen otras aclaraciones justamente necesarias para la planificación financiera. Primero, ¿qué es una proyección? En la planificación financiera, ¿usamos proyecciones? Sí, las usamos. ¿Qué es una proyección? Es lo mismo que la estadística. ¿Qué es una proyección en estadística? Una extrapolación hacia el futuro de datos del pasado. Siempre es esto, una proyección es una extrapolación hacia el futuro de datos del pasado. Si hacemos una proyección de las posibles lluvias, significa ver las estadísticas de la lluvia de los últimos 50 años y en función de eso veremos si se mantiene la función, la curva que ajusta esa 9 puntos y digamos, bueno, las lluvias pueden ser de tal nivel o de tal otro nivel según cómo jueguen las variables del contexto. Hay proyecciones alternativas. Proyección es siempre una extrapolación de datos del pasado. Y siempre hay un supuesto previo. El supuesto previo es siempre y cuando no haya cambios sustanciales en la naturaleza. ¿Quedó claro el concepto de proyección? Ustedes ya tienen el concepto de proyección. Acá es el mismo. Extrapolación de datos del pasado. ¿Y qué es el pronóstico? Pronóstico. Lo mismo que en estadísticas. Y lo mismo que se maneja en el tiempo, en la meteorología. Pronóstico es la proyección más probable. Más probable, pero frecuentemente se equivoca. Y lo vemos en el pronóstico del tiempo, ¿no? Pronóstico es la proyección más probable. Y si vos tenés que hacer, por ejemplo, analizar las posibles ventas para el año 2022, es bueno tener proyecciones bajo distintos supuestos, ¿eh? Por ejemplo, de política económica, tener proyección A, B, C. O sea, ¿cómo puede comportarse la curva de ventas según, por ejemplo, la política cambiaria? Proyección A, B, C, y luego tenés que elegir la más probable. Ese es tu pronóstico. En finanzas, además, les aclaro, es una cuestión semántica, pero muy importante. Los pronósticos, además de ser la proyección más probable, normalmente se manejan en volúmenes. Se habla sobre todo de volúmenes. O sea, pronóstico de ventas sería la proyección más probable expresada en volúmenes de ventas, en volúmenes físicos, ¿no? Aunque también cabe decir pronóstico de precios, ¿no? Por eso hoy día los precios más probables que permitiría el mercado, pero digamos, en finanzas, cuando hablamos de pronósticos, en la posición más probable generalmente se habla de volumen. Vamos hasta acá. Un pasito más en estas cuestiones que son semánticas, son conceptos y expresiones típicas de la planificación financiera. ¿Qué es un
A ver, primero, ¿qué es un proyecto? ¿Qué es un proyecto de inversión? Muchos de ustedes están viendo la materia de proyecto de inversión. ¿Qué es un proyecto de inversión? Los expertos de proyectos dicen que es la solución inteligente a un problema. A ver, yo les suelo decir, bueno, tengo hambre y ganas de comer asado. Hacerme un asado me parece que no es un proyecto. Y es lo más inteligente que puedo hacer si tengo buena carne, tengo hambre y ganas de comer asado, ¿no? Quiero decir, proyecto se refiere a la solución a un problema basada en estudios y en la determinación de qué inversión es conveniente y cuál no. Es la solución a un problema, pero basada en estudios de ingeniería, de costos económicos y financieros. Solución a un problema basada en estudios que determinan qué inversión es conveniente y cuál no. ¿Me voy explicando hasta acá? Un proyecto es una solución llevada a nivel muy concreto. ¿En qué inversiones concretas tenemos que hacer? Inversiones y operaciones concretas. ¿Se va entendiendo? Por favor, ¿se va entendiendo? Sí. ¿O no? Sí, profe. Bien. Acá quiero aclarar, un proyecto es una solución a un problema. Un programa de finanzas, y por favor, porque hay confusiones, a veces, yo quiero, ustedes son profesionales, van a hacerlo. Por lo tanto, una cosa es como hablamos en el café o en la cancha de fútbol, y otra cosa es cuando hablamos en la academia o en reuniones profesionales. Según el Manual de Planeamiento de Naciones Unidas, programa es un sistema de proyectos para resolver un problema mayor. O sea, así como un proyecto resuelva un problema, cuando vos tenés un mega problema que tiene partes, por ejemplo, tenés un mega problema que tiene 100 partes, vas a requerir 100 proyectos integrados en un programa. Por ejemplo, si dijéramos, frente a las consecuencias del COVID, necesitamos cambiar el diseño del campus Resistencia de la UNE. Eso va a requerir de un programa campus, nuevo campus UNE 2030. Un programa. Y va a tener un proyecto. Redefinición aulas, ciencias económicas. Otro proyecto. Redefinición informática, ciencias económicas. Otro proyecto. Redefinición de los baños de ciencias económicas. Otro proyecto. Redefinición de las aulas de humanidades. Otro proyecto, redefinición de la biblioteca central. No sé si me explico. Un programa es un conjunto muy ordenado, es un sistema que apunta a grandes cambios, que integra a muchos proyectos. Hay otras definiciones más de café que son válidas, pero no son las académicas, que dicen, bueno, un programa es una forma ordenada de compaginar, de coordinar diferentes proyectos. No está mal, pero no es lo exacto. Un programa es un sistema de proyectos que apuntan a resolver un problema superior. Por eso, por ejemplo, a nivel público se usa esta acepción y se habla de, por ejemplo, programa de vacunación infantil o un programa de vacunación frente al COVID. No es un proyecto, es un programa. Aunque a veces cambia toda la realidad cambia con tanta velocidad que ese programa requiere muchos ajustes. ¿Vamos hasta acá? Me interesa verlo un segundo, por favor. Ojo, estos conceptos son fundacionales, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando, ¿eh? Metemos todo en la misma olla, decir, bueno, un objetivo, presupuesto, proyecto, programa, ansiedad, angustia, desesperación, todo junto. A ver, no estamos en un tango, sino que estamos en finanzas. Entonces hay que tener claro que lo que es un objetivo es un deseo a buscar, donde tenemos distintos niveles de objetivos, ¿no? Estratégicos, tácticos, operativos, pero después tenemos instrumentos concretos como son los proyectos que es una solución o
muy ordenada y muy concreta, y además muy operativa. Solución es el camino para resolver un problema. Y los programas, que es un sistema que integra numerosos proyectos para resolver un problema mayor. Bien, sigamos un poco más allá. Presupuesto. Voy a empezar por la segunda definición. Que esta, por favor, en finanzas no tienen que aprender nada de memoria. Nada. Pero esta definición, con sus palabras, tienen que hacerla suya. El presupuesto es la expresión cuantitativa y valorizada de todos los objetivos operativos de una compañía. Repito. O sea, el presupuesto es la expresión cuantitativa y valorizada de todos los objetivos operativos de una compañía. En otro término, el presupuesto es un documento. El presupuesto es un documento que típicamente se aprueba anualmente en la empresa y en el gobierno y que expresa cuantitativamente, significa en volúmenes. ¿Cuántos kilos, litros o metros pienso vender? ¿Cuántos kilos, litros o metros pienso comprar? La expresión cuantitativa en volúmenes y en unidades de tiempo. Es decir, ¿cuántos meses me va a llevar? ¿Cuántos días me tiene que durar? Expresión cuantitativa. Y valorizada quiere decir en pesos. Son las dos cosas, en volumen y en pesos. Presupuesto de venta es qué volumen pienso vender, a qué precio. Expresión cuantitativa y valorizada de todos los objetivos operativos. ¿Qué es un objetivo operativo? Significa una tarea que quiero y debo realizar. El objetivo operativo es, por ejemplo, el de ventas del mes de abril del año 2021. Ese es un objetivo operativo. Ventas. Tengo una hamburguesería en Resistencia. Objetivo operativo. ¿Cuántas hamburguesas quiero vender en abril? Puedo vender en abril. Dado mi historia y la situación de la competencia y de la demanda. ¿Cuál es el volumen de hamburguesas que puedo vender en abril y a qué precio? Ese es un objetivo operativo. El objetivo operativo siempre indica trabajo. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Cuándo? En este caso en abril. ¿Cuánto? O sea, ¿cuántas hamburguesas y a qué precio? Entonces, el instrumento que sintetiza todos los objetivos operativos de la compañía es el presupuesto. El presupuesto. Es el instrumento que termina en un documento que tiene que ser aprobado por el nivel superior de la compañía, que expresa, refleja, expone articuladamente, que expone ordenadamente, que expone coordinadamente, expresa todos los objetivos operativos de la empresa. Los de venta, los de compra, los de mantenimiento, todos. ¿Estamos hasta acá? Bien. Una pequeña acotación. Quiero verlos un segundo, por favor. Salgo. El presupuesto es el documento final que se aprueba, es un documento. Ese documento es de cumplimiento obligatorio. Es decir, yo, presidente de Molinos, salgo con el látigo y ¡pah! Si no cumpliste, latigazo, digamos, es de cumplimiento obligatorio el presupuesto. No, profe. No, para nada. No, puede haber No, desvío para presupuestario. Para nada, para nada. Digamos, son objetivos, es decir, significa, es lo deseable, y hay un seguimiento.
es el instrumento básico de coordinación. El presupuesto es el instrumento básico de coordinación. No lo voy a repetir 3 veces, lo cual significa pregunta de examen. Yo cuando repito algo 3 veces... ¿Sería una estimación, profesor, y un parámetro a seguir? ¿Sería una proyección, una estimación, un parámetro a seguir? No alejarnos o dejarlo más cerca del proyecto ese. Perdón, es una guía para la acción. No es una mera estimación. No es solo una estimación. Es el deseo de lo que queremos conseguir. Es como decir que vivir en pareja significa una estimación de que capaz mañana sigo con este señor o señora. Claro, no es una estimación. Y bueno, si tengo ganas, mañana sigo. No es así. El presupuesto, ¿viste? Hay un compromiso de lo que queremos conseguir. ¿Me explico? Hay un compromiso, hay un objetivo. El presupuesto es la expresión de objetivo. No basta con la proyección. Entonces, es un objetivo que lo vamos siguiendo y nos vamos ayudando a conseguirlo. ¿Para qué sirve el presupuesto? Para coordinar. Coordinar cómo vamos a conseguir los grandes objetivos. Y es especialmente útil en las grandes organizaciones y en los momentos de cambio. En las grandes organizaciones y en los momentos de cambio. A veces decimos, cuando hay grandes cambios, no se puede presupuestar. No, al contrario, cuando más necesitarías tener un buen presupuesto. Porque no es algo coercitivo y obligatorio. Es el gran instrumento de coordinación. En una empresa de 5.000 personas, ahí con el presupuesto todo el mundo sabe para dónde tiene que ir y qué tiene que hacer. Y si hay desvío, a quién consultar, a quién tirarle la oreja hacia arriba. Te da el derecho a tirarle la oreja al tipo que está 5 niveles arriba tuyo. O tirarle del pantalón, o de lo que está debajo del pantalón también. Eso te lo marca el presupuesto. O sea, tirar, digamos, hacer sonar luces rojas. Eso va atado al presupuesto. Y te dice cuándo. Vos, operario, inclusive puedes decir, cuidado que se encendió una luz roja, que es muy importante. Entonces yo advierto inmediatamente a un tipo que está 5 niveles arriba mío. Eso lo va indicando el presupuesto. A nivel público, el presupuesto puede tener componentes obligatorios. Puede tener componentes obligatorios. Es un sistema diferente. Yo, funcionario público, cobro para ejercer determinada función. Y puede haber componentes obligatorios vinculados a la responsabilidad de mi cargo. Generalmente no se entiende así en la Argentina, se entiende exactamente al revés. Se entiende como lo que no es el presupuesto. El presupuesto no es una mera autorización de gastos. El presupuesto no es una mera autorización de gastos. Es una confusión conceptual. ¿De dónde viene esa concepción conceptual de creer que el presupuesto es una autorización de gastos? No viene de la ley de administración financiera que debería regirnos. No. La ley de administración financiera es pública, es el uso del presupuesto público. Esa confusión, ustedes como gente de ciencias económicas tienen que saberlo. Esa confusión viene, presupuesto, autorización de gasto, del Código de Indias. Es previo a la Revolución de Mayo. Entonces, muchachos, ¿cuándo nos vamos a decidir a ser independientes? Y a manejar, por lo tanto, con responsabilidad los gastos y los recursos. Y darme cuenta que si yo estoy cobrando un sueldo y ocupando una silla, es porque tengo que cumplir, alcanzar determinados objetivos. O sea, el presupuesto, quiero ser claro en esto, el presupuesto es el mismo instrumento técnico. Como finanzas es el mismo instrumento, Claro, hay condiciones específicas diferentes, no es lo mismo el presupuesto para una panadería que para una industria siderúrgica, ni para un gobierno municipal. Pero no creer que para el gobierno municipal la autorización de gasto, ¿viste? Y meterle para adelante, tenés que gastar lo que te autorizamos. Si no, sos malo. No importa si consigues el objetivo, tenés que gastar.
Perdón, es decir, eso simplemente para aclarar, quiero aclarar que hay confusiones conceptuales. No estoy hablando ni de partidos políticos ni de política. Esto viene de 1810, un error de concepto que nos está llevando al subdesarrollo. Y que los que tenemos que cambiar somos los profesionales en finanzas, porque tanto del lado público como privado. Ok, sigamos un poco más. Otra aclaración, por favor. Una cosa es el presupuesto, que es el documento, y otra cosa es lo que se llama el sistema presupuestario. El sistema presupuestario. O también se puede conocer como modelo presupuestario. ¿Qué es el sistema presupuestario? La cadena de ecuaciones que usamos para calcular el presupuesto. Llamamos sistema presupuestario a la cadena de ecuaciones que usamos para calcular el presupuesto. Que es exactamente lo que ustedes van a hacer en el práctico. Esa cadena de ecuaciones para hacer todo el presupuesto, desde el pronóstico de ventas, después el presupuesto de ventas, después presupuesto de stock, después presupuesto de compras, después presupuesto de costo de venta. Esa cadena de cálculos la volcás a una planilla, típicamente un Excel. Bueno, ese es el sistema presupuestario. O sea, es la cadena de cálculos. Lo que ocurre, me van siguiendo, sistema presupuestario es la cadena de cálculos. Pero ese modelito, ojo, ese modelito, que vos después que terminaste los prácticos y que lo entendiste, te puede servir mucho, ese modelito está sujeto a qué pasa si, a la definición de qué pasa si. ¿Qué pasa si vendo 100? Son estos cálculos. Pero ¿qué pasa si vendo 90 porque hay crisis? ¿O qué pasa si vendo 150 porque implementé una estrategia exitosa? Se aplica el mismo modelito. ¿Cuánto tardás en saber el resultado? Tu resultado económico y además la posición financiera al final, la caja. Entre una situación de crisis en que vas a vender 90, la situación más probable que vas a vender 100 y la situación de ultra éxito que vas a vender 150. ¿Cuánto tardás en saber los resultados? Comparar una de otra. Máximo 10 segundos. 10 segundos, máximo. Una vez que tenés el modelito. Quiero que entiendan esto. Ustedes en práctico van a desarrollar y van a entender el modelo. Con ese modelo, si estás trabajando con una empresa, es el modelo de la empresa y sus mercados. Es el mejor instrumento para trabajar escenarios, que hablamos en la última clase. Trabajar el qué pasa si, para analizar qué puede pasar. Después vos, gerente financiero, resolvés con el presidente y con el gerente general cuál es el presupuesto, el documento aconsejable, los objetivos más recomendables. Pero el modelo es el instrumento matemático como juego de empresa, para estudiar los escenarios y las estrategias. ¿Me explico? ¿Me explico? Ese juego de empresa es la planilla Excel que ustedes van a ver en los prácticos y que se la tienen que llevar como regalito básico porque es aplicable a cualquier empresa. Claro, después vos tenés que adaptarla, ¿viste? O sea, digamos, para el tipo de empresa, poder poner una línea más para otra línea de producto, cambiar los nombres, pero las ecuaciones son las mismas. Digamos, ya estás hablando de una multinacional, bueno, entonces por ahí tenés que pagar, ya no usar un Excel, sino software que se parecido a Excel, pero de otra magnitud, que presenta planillas
con ventanas más amigables. Pero la esencia es eso. Lo que quiero distinguir es, por favor, el presupuesto es un documento. El sistema o modelo presupuestario es la planilla Excel con todas las ecuaciones. Y esa planilla Excel te sirve para calcular qué pasa si. Es decir, estudiar estrategias y definir escenarios. Y esto es extremadamente útil, tal como vimos en la clase pasada. Por eso es tan importante, son tan importantes esos prácticos que ustedes van a empezar. ¿Me van siguiendo hasta acá? Estoy haciendo graves aportes a la confusión general. Bueno, tengan en cuenta estos conceptos cuando empiecen los prácticos, háganse las preguntas del caso y las vuelven a plantear. A ver, 5 minutos más de clase y estamos terminando por hoy. ¿Qué les parece? Porque este tema lo tenemos que, en realidad, terminar de ver la próxima clase. Y podemos tener un poco más todavía. Entonces, sigamos un poquito más para ver lo siguiente. La gestión de la información financiera. ¿Qué significa gestión? Gestión significa administración, manejo ordenado. La gestión de la información financiera, ¿qué comprende? Comprende la contabilidad, por supuesto. No la contabilidad fiscal, sino la contabilidad para la decisión. Que básicamente la contabilidad para la decisión te debe permitir calcular los márgenes de rentabilidad. Márgenes de rentabilidad por línea de producto. Ya vamos a ver esto. Pero necesitamos de la información contable para tomar decisiones. Necesitamos del presupuesto y del control presupuestario. Pero también necesitamos de las estadísticas y de la investigación. Básicamente, ¿qué estadísticas y qué investigación? Estadísticas de todo lo que afecta a nuestro negocio. Si estamos en agronegocio, voy a necesitar estadísticas de lluvias, estadísticas del clima, estadísticas de ausentismo de mi personal. Y también resultados de investigación de mercado. Investigación de mercado que me marca a mí como gerente financiero, no es prioritario para mí saber las preferencias del consumidor, pero sí es prioritario saber en qué se basa una estimación de crecimiento de ventas o de caída de las ventas. Y eso surge de la investigación del mercado. Y hoy en día se ha avanzado muchísimo en esto. Es decir, yo puedo tener estimaciones muy sólidas, precisas, de las posibles ventas del mes que viene basadas en investigación de mercado, porque esa investigación se hace en forma constante por las redes sociales que operan en Internet. Usamos nosotros todos los días. Otro instrumento de la información financiera son los proyectos, los que hablamos, proyectos de inversión, y los programas. El concepto que vimos, conjunto de proyectos tratando de resolver un problema mayor. Y también usamos como información financiera lo que ya sabemos que es sensibilidad. Sensibilidad significa jugar con el proyecto a ver cuál es la repercusión en la rentabilidad del proyecto de un cambio en una variable clave. Es el mismo concepto que el proyecto de inversión, o sea, sensibilidad. ¿Cuánto afecta a la TIR de un proyecto el cambio en el costo de una materia prima? ¿O cuánto afecta a la TIR de un proyecto el cambio en el precio de venta de una línea de producto central? Eso es sensibilidad. Pero ¿cuánto afecta la rentabilidad final del proyecto el cambio en una variable clave? Típicamente el precio de un producto o la tarifa de compra de una materia prima o de un insumo o de la mano de obra. La simulación también es una fuente de información. La simulación. La simulación. Simulación. La simulación en finanzas es un concepto matemático. No es un concepto de teatro. No quiere decir vamos a hacer los simuladores y no, para sacar un crédito vos tenés que fingir que tenés mucha plata, a veces te pones el mejor traje, andás a alquilar por un día un Mercedes-Benz. Esa no es la simulación de la que estamos hablando. Estamos hablando de simulación matemática.
Los licenciados en administración y los licenciados en economía necesitan saber exactamente qué es simulación matemática. Los contadores tienen que saber qué es, tener el concepto nomás. Simulación matemática es un instrumento matemático, un instrumento de investigación operativa, que significa, define los distintos escenarios posibles y la probabilidad de ocurrencia de cada uno. O sea, nos permite, es un instrumento esencial para la planificación a largo plazo en contextos turbulentos. Es decir, ¿qué puede ocurrir si yo necesito tomar decisiones sobre un proyecto a 10 años de plazo? ¿Qué puede ocurrir en la Argentina a 10 años? Y mira, tengo que trabajar con escenarios. Y en ese trabajo con el escenario tengo que asociarlo, cada escenario, a la probabilidad de ocurrencia. Eso se llama simulación. ¿No? Eso se llama simulación. Hoy en día en realidad es bastante simple. Lo importante es la base técnica para estimar cuáles pueden ser los escenarios posibles. Todo eso te ayuda a entender la realidad, te ayuda a tomar buenas decisiones y sobre todo te ayuda a cambiar a tiempo. Cambiar a tiempo cuando cambian los supuestos, cuando cambia la realidad. Que te das cuenta que estabas trabajando con el escenario B y el que se está perfilando como más factible después de un año no es el B, es el C. Te ayuda a anticiparte. Bien, todo esto desemboca en un cuadro de mando superior. Balance Scorecard significa cuadro de mando superior o sistema de reportes para la conducción superior de la compañía. O sea, ¿qué necesitas para una buena conducción financiera? Terminando la clase, ¿qué necesitas para una buena conducción financiera? Contabilidad actualizada y pertinente. Contabilidad actualizada y pertinente. Si no tenés contabilidad actualizada y pertinente, uno no puede ser un buen gerente financiero, puede ser un buen guitarrero financiero, un gurú financiero, un mago, pero gerente financiero técnico, no, necesitas contabilidad actualizada y pertinente. Necesitas manejarte con presupuesto, no con la máxima sofisticación. Algo comparable a lo que tenés en tu hogar, en una casa ordenada que pretendés llegar bien a fin de mes y cambiar el televisor, la moto o el auto cuando puedas. Pero necesitas presupuesto. Necesitas también proyectos, o sea, estudios para ir viendo qué inversiones te convienen y cuáles no. Y en esos proyectos tenés que usar un poquito de análisis de sensibilidad para ver, eso te permite detectar mejor los riesgos a lo que estás haciendo, ¿no? Las simulaciones ya cuando estás planteando objetivos a largo plazo, que bueno planteárselo, y la simulación en realidad no es complicada, lo más complicado está acá en pensar cuáles pueden ser los cambios del contexto y los escenarios posibles. ¿Estamos hasta acá? Bien. Sí, profe. Entonces, simplemente enuncio el segundo punto de la bolilla, que nos vamos a verlo ya en la próxima clase, y con esto terminamos. El presupuesto es una herramienta de planificación operativa. El presupuesto es una herramienta de planificación operativa. Ojo, el presupuesto no es estrategia. El sistema presupuestario sí ayuda a la estrategia, pero el presupuesto no es estrategia. El presupuesto es el instrumento de planificación operativa por excelencia a nivel público y privado. Presupuesto es la herramienta de planificación operativa por excelencia. Como ya dijimos, es la expresión cuantitativa y valorizada de los objetivos operativos de toda la empresa. Es un sistema de metas, o sea, un sistema de pequeños objetivos valorizados de toda la empresa. Y acá vuelve a repetirse. Sistema presupuestario es un modelo económico y operativo de toda la empresa. Es un modelo, representa cuantitativamente en ecuaciones a toda la empresa. Y acá estamos repitiendo los conceptos que ya vimos. Las proyecciones son extrapolaciones históricas, imprescindibles, pero no confundir una proyección con presupuesto. Pronóstico, la proyección más probable, imprescindible, pero no confundir con los objetivos ni con el presupuesto.
Y el control presupuestario, para terminar definitivamente, ¿qué es el control presupuestario? ¿Qué es control presupuestario? Control es comparar los objetivos con la realidad. Control presupuestario significa comparar, mi objetivo de venta era 1000 unidades en abril. ¿Cuánto vendí? 980. Objetivo 1000, venta 980, desvío 20, vendí 20 unidades de menos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué vendí 20 unidades de menos? Hay que explicar fundamentalmente a mi jefe por qué. Eso es control presupuestario. Y esa es la base de coordinación para el mes siguiente. Y luego, esa explicación del por qué que surge del control presupuestario, esta explicación del por qué que surge del control presupuestario, es la base para la construcción del conocimiento en las organizaciones. Fíjense ustedes qué importante. El control presupuestario es la base fundamental para la construcción del conocimiento en las organizaciones. ¿Qué quiere decir conocimiento? Entender qué pasa y por qué pasa. Si no tenés buen control presupuestario, si los muchachos, quiere decir los operarios y los capataces, no son capaces de explicarte por qué hay desvíos, nunca vas a entender por qué pasa, porque ni siquiera vas a entender qué pasa. ¿Y por qué no vas a entender? Porque no te informan. ¿Y por qué no te informan? Porque no hay un sistema, porque no hay presupuesto. O sea, el presupuesto, el control presupuestario es la base para la construcción del conocimiento organizacional. ¿Y por qué no se hace mucho? En la Argentina se hace mucho, pero hay que hacerlo mucho más, sobre todo en las pymes. ¿Por qué no se hace? Porque exige disciplina. ¡Disciplina! Cosa que culturalmente nos cuesta. A nosotros mucho más que a los paraguayos. Mucho más que a los brasileños. Muchísimo. Nos cuesta mucho más que a los chilenos. Tenemos que cambiar esto, es un problema cultural. Y tenemos que cambiarlo desde las ciencias económicas, desde los profesionales en ciencias económicas. Hay que empezar a adquirir la disciplina del presupuesto, de fijar metas operativas, de cuantificarlo, de controlar. Ok. Si les parece, terminamos acá. Y dejamos para la próxima clase claves. Clave para tener éxito en el presupuesto. ¿Cuáles son las claves? Bueno, profe. Perfecto, profe. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí, Gracias profe. a ustedes. Críticas, comentarios, requerimientos bibliográficos, ampliaciones, por favor, por el grupo de WhatsApp, el que dice soporte, me ponen ahí y tenemos mucho material, nos gusta esto. Sigamos, eso también es una vía, para conversación en todo momento. Les agradezco mucho su tiempo, sobre todo viernes por la noche. Aprovechen el fin de semana, que les vaya muy bien. Éxitos. Muy bien, profe, gracias. Gracias, profe. De vez en cuando por mí también. Chao, profe, gracias. Adiós, profe. Gracias, buen fin de semana. Chao. Igualmente.